Un día estás tranquilamente trabajando y alguien te toca el hombro, te das vuelta y es un androide y viene por tu trabajo. Esa es la fantasía que tenemos de lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial y el cambio brutal que viene en el mundo del trabajo. Sin embargo, ¿cuáles son esas tareas que realmente va a reemplazar? ¿Y cuáles son los trabajos que van a surgir? Esas son las grandes preguntas que están en la nube de la sociedad. Pero, ¿cómo las bajamos a la empresa, al Estado, a la academia y transformamos realmente el mundo hoy y hacia el futuro? Ese es el apasionante tema que nos reúne hoy en Hélice. Bienvenidos. Bueno, tenemos un programa apasionante, una conversación que nos tiene a todos un poco tranquilos, nerviosos en términos como de especie. La humanidad completa está atenta a lo que está pasando con el desarrollo del avance de la inteligencia artificial y por eso paso rápidamente a presentar a quienes nos acompañan hoy en Hélice. Rosario Macera, académica de la Facultad de Economía UC, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paloma. Jimena Rivillo, directora ejecutiva de Chile Valora, muchas gracias por estar aquí. Hola, Paloma, ¿qué tal? Y Juan Eduardo Carmach, director de Desarrollo de Futuro del Trabajo, Sofofa Capital Humano. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Gracias a los tres por estar aquí porque, como decía, yo creo que no hay mesa de oficina, en la casa, en la micro, donde no se esté hablando un poco de esto cada vez más, que es la gran pregunta en torno al futuro del trabajo. Y por eso los quiero invitar primero a jugar, para que entremos en tono. Nuestro juego consiste en que yo les voy a dar una serie de conceptos y la idea es que ustedes elijan ese desde el cual ustedes quieren mirar los desafíos que está planteando hoy día la transformación del planeta en torno a la inteligencia artificial y el trabajo. Los conceptos son, y revísenlos ustedes en esa pantalla: digitalización, creatividad, automatización, empleabilidad, cesantía, productividad, reconversión, análisis. Voy a partir contigo, Rosario. ¿Cuál es tu concepto? ¿Puedo escoger los 8? No, idealmente uno. Creo que escogería productividad, porque productividad encompasa todo hacia abajo. Básicamente, digitalización, automatización, cesantía, etcétera, todo converge en esta idea de cómo generamos trabajadores y economías más productivas. Es el paraguas de todos los otros, básicamente. Con eso me quedo. Jimena, ¿cuál es el tuyo? Yo me quedaría con reconversión, pensando principalmente que la reconversión hoy día es lo que asusta, porque hay que mirar el mundo distinto y reconversión para el trabajo, para la empleabilidad, reconversión para la productividad, reconversión para la digitalización. Ese es mi concepto. ¿Cuál sería el tuyo, Juan Eduardo? Esto era productividad y después reconversión. Así que Y ahora me voy te a estás quedar adaptando. Sí, así que me voy a quedar con creatividad, porque tengo la impresión de que estos desafíos van a requerir cambiar y mover un montón de moldes. Entonces, de la política pública, de la empresa, vamos a necesitar ir más allá de lo que hacemos hoy día y eso va a requerir mucha creatividad, que no es muy usual en estas respuestas a los problemas grandes del país. Me parece muy interesante la selección que acaban de hacer porque hay algo que está en la cuna de los tres conceptos y es que sí o sí nos toca cambiar. Y como sabemos, los humanos somos malos para cambiar. En parte porque hemos tenido un ritmo de cambio en la evolución que siempre ha sido mucho más lento que lo que nos está tocando hoy. Y además porque nos hemos identificado mucho con ese lugar abrigado de lo que ya sabíamos hacer, donde solíamos vivir, lo conocido, ¿no? Es muy humano todo esto. Y por lo tanto nos toca evolucionar lo humano. ¿Qué tan preparados estamos para cambiar? Yo creo que es el desafío, tienes toda la razón. De hecho, mi segundo era creatividad. Porque efectivamente el desafío, tal como dices tú,
la evidencia, hay un premio Nobel, Daniel Kahneman, que es nuestro padre de lo que nosotros llamamos la fusión entre la economía y la psicología. Él se ganó el Nobel por documentar algo que ya estaba dicho desde Freud hacia atrás, pero la idea de lo que se llama la aversión a la pérdida, que básicamente hace el cerebro cognitivamente, los seres humanos estamos programados, de nuevo cerebralmente, para ser más sensibles a la pérdida que a la ganancia. Entonces, eso nos hace rígidos al cambio. Así que efectivamente, y por eso creatividad es tan importante, porque aquí vienen toda esta ola de cambios y de transformaciones maravillosas con un cerro de potencial, pero si no somos capaces de efectivamente cambiar e implementarla, y ahí viene un desafío gigantesco. Y hay otra cosa que se desgrana de lo que estamos diciendo, y es que vamos a tener que votar algo que sabemos para recoger algo nuevo e integrarlo a nuestros conocimientos, algo que tampoco es tan fácil. Ahí está la rigidez. Si no tuvieras que votar nada, no hay pérdida. La rigidez está en que lamentablemente no ves solo la ganancia, ves la pérdida de dejar ir lo que ya tienes. No sé ustedes qué les pasa con esa sí, idea. de todas maneras. Creo que aquí pasa que muchas veces las personas no se ven en la transformación. Y aquí hay algo que nosotros hacemos varias veces, que es pedirle a las personas que ellos nos digan sus habilidades, y en base a esas habilidades muchas veces nosotros podemos decirles dónde ellos calzan en la transformación. Y lo que hemos visto en la experiencia con trabajadores de todo tipo es que cuando las personas son capaces de entender cuáles de sus habilidades, y esto tiene que ver con reconversión, sirven en las siguientes posiciones, en lo que viene de futuro, la resistencia al cambio baja, la ansiedad viaja y se sienten mucho más valorados porque vienen con algo que aportar a este nuevo espacio, a esta nueva transformación. Sí, lo que es una variable clave para enfrentar la transformación, que logremos entender bien con qué vienen las personas y cómo eso calza con lo que viene en el futuro. Qué bonito punto, porque además somos bien malos para reconocer nuestras virtudes. Depende del perfil personal, pero en general somos bien autocríticos, en particular en Chile, autocríticos, como tenemos una autoestima baja, no sé cómo plantearlo, en términos más culturales, nacionales, y por lo tanto reconocer lo que sí tengo es súper valioso. Todos nos acercamos a la transformación con un inventario. Un inventario que tiene habilidades, que tiene experiencias educativas, experiencias laborales, y muchas veces pasa en las personas que parecen estar más afectadas con la transformación que les cuesta ver su inventario. Y cuando ponen ese inventario al servicio de la transformación, de nuevo, baja mucho la resistencia. ¿Jimena? Sí, mira, yo me sumo un poco a lo que dice Juan Eduardo, porque, claro, todo bien, venimos con un marco de creencia, y en el coaching eso es muy relevante. Y nos instalamos, yo diría, también con un propósito trascendente para poder impulsar los cambios y acompañar esos cambios. En el caso nuestro, el diálogo social ha sido una forma de vincular estos mundos que tienen miedo, que están asustados. Los trabajadores están asustados de los cambios, las personas estamos asustados, los empresarios están asustados también porque cómo estos trabajadores se van a incorporar, por ejemplo, en un mundo cambiante, y qué es necesario cambiar y transformar y digitalizar y automatizar. Entonces, creo que en ese contexto hay formas, hay propósitos comunes que tienen que estar instalados en la conversación. Vamos a hablar exactamente de eso en nuestra mesa, y por eso los quiero invitar a caminar ahí para tener esta conversación en profundidad. Volvemos entonces con esta conversación y voy a partir en serio por el lado más complicado, porque como tú bien planteabas, somos tan malos para perder. Entonces, hablemos al tiro de lo que ustedes desde sus distintos lugares han visto que vamos a perder. Desde la economía, o sea, desde la academia está estudiando esto, desde la economía qué vamos a perder, pero también cómo el Estado se está aproximando a esto. Y definitivamente cómo el sector privado lo está absorbiendo. Sí, perfecto. Mira, ya estamos como en la época en que ya hay suficiente datos para poder más o menos evaluar cuál es el impacto como a nivel como agregado de mercado de este tipo de herramientas. Y básicamente hay dos impactos bien documentados. Uno es el de la automatización, que era una de las palabras, ¿cierto? O sea, la inteligencia artificial tiene una de las grandes contribuciones que logra automatizar lo que antes era papel y lápiz de alguna manera. Y eso es una ganancia en productividad súper grande, ¿cierto? Ahora, el problema desde el punto de vista del empleo es que eso reemplaza el empleo, y ese es el efecto... ¿Qué tipo de empleo, para ser súper específico? Está documentado, por ejemplo, en las industrias textiles, en la agricultura, en todo lo que es mecanizable, porque la inteligencia artificial básicamente lo que hace es muy buena detectando patrones, ciertos... Eso, cuando tienes muchos datos, esos datos siguen algún patrón que el cerebro humano no es capaz de detectar sencillamente por capacidad limitada de análisis, y estos algoritmos sí lo detectan. Entonces, todo lo que es automatizable, todo
lo que es repetible de alguna manera. Entonces ahí hay una pérdida de empleo. Pero por otro lado, y está la parte bonita de donde está el trade-off, o donde está, digamos, lo que uno gana y pierde, porque siempre es así, es que después está lo que se llama el aumento, que es básicamente la inteligencia artificial. Sí, es cierto, se pierden empleos que son automatizables, pero hace más productivo otros empleos. Entonces, lo que antes tú hacías en 2 días, ahora lo haces en 2 horas, gracias al apoyo de la... Entonces, básicamente lo que muestra la investigación es que más o menos hasta pre-pandemia, 2018, estos dos efectos eran más o menos parejos. Entonces, había un efecto negativo en pérdida de empleo, pero había un efecto de creación de empleo gracias a estas nuevas herramientas que nos hacen más productivos y, por lo tanto, puedes tener gente tomando más decisiones y se cancelaban de alguna manera. Lo que sí aumenta como la polaridad. Básicamente lo que muestra es que la distribución del ingreso también empeora, porque los trabajos que se pierden son los trabajos menos calificados y los trabajos que ganan son los trabajos más calificados. Entonces, la pregunta, y aquí les dejo a los colegas la pelota difícil, que es, aquí probablemente hay una falla de mercado de alguna manera. Allá tiene que haber intervención, porque si uno deja estas herramientas sencillamente navegar, exacto, van a navegar hacia favorecer a los ya favorecidos. Aumentar la desigualdad. Sí. Eso también está ampliamente documentado. Y yo he visto un poco de todo también en este mundo. Lo que suena poco probable es que se anule realmente. Hasta el momento pero sobre todo por la coordinación de los procesos. O sea, en el fondo, tú puedes aumentar mucho, pero estas personas de acá, las personas que perdieron y que tenían trabajos de baja complejidad, ¿en cuánto tiempo se reconvierten? Porque no se van a convertir en un aumentado inmediatamente. Y probablemente esa persona no se va a convertir en un aumentado. Va a buscar otro lugar donde la inteligencia artificial no haya llegado. ¿Cuánto nos demoramos para que eso ocurra? En esta fuerza trabajadora es una de las grandes preguntas. Claro, y ahí está la creatividad, básicamente, ¿cierto? Y ahí está cómo somos capaces de, ¿cierto?, de estructurar los nuevos empleos y de ir moviendo en el fondo, porque tú puedes hacer un catastro de cómo son las descripciones de cargo ahora en el fondo, ¿cierto?, cuáles son los trabajos que actualmente existen, pero yendo una patita más allá, cuáles son los que quieres que existen, y básicamente cómo mueves a la gente para darle esas herramientas. Y ahí la política pública es crítica, pero también hay una cosa que la aceleración está produciendo no solo como efecto de la inteligencia artificial, sino como hemos visto la ola de desarrollo tecnológico, y es el hecho de que parece que la educación que teníamos, con los plazos que teníamos para formarnos para esos trabajos, que muchos de ellos van a ser reemplazados, ya no funciona. Y por eso nos parecía súper importante incorporar la mirada de Chile Valora, porque Chile Valora en 2 líneas permite certificar conocimientos que las personas tengan, pero también piensa en una escala de capacitación en el tiempo mucho más acotada. O sea, la gente puede lograr tener, por decirlo súper sencillo, un cartón mucho más rápido a propósito de una habilidad muy específica, y estamos viendo en gente que antes era súper PhD, súper calificada, que están súper en este modelo de hacer cursos, adquirir una nueva habilidad e ir adaptándose también en la transformación del mercado como está hoy. Entonces, Jimena, me interesa mucho cómo están viendo ustedes esta oleada, porque Chile Valora partió reconociendo oficios antiguos o roles como por ejemplo el rol del cuidado, pero sin duda se está subiendo a la transformación de la inteligencia artificial desde otros lugares. Bueno, mira, yo creo que efectivamente hoy día, primero, quiero señalar que la formación continua hoy día es casi un derecho humano. O sea, las personas, las rutas laborales y formativas no son lineales. Alguien entra a trabajar, después sigue estudiando, después tiene alguien que estudia una carrera de 7 años, una ingeniería, y hace 4 años queda con cuarto medio. O sea, y es necesario poder generar certificaciones, en este caso nuestra Chile Valora, que permitan salidas intermedias, por ejemplo, y puedan reconocer tanto la formación como también el trabajo y la experiencia laboral. Efectivamente, Chile Valora parte con un catálogo que es de empleos muy básicos, de oficios muy básicos y que son muy necesarios en el sector alimentación, turismo, servicio, la industria, lo que tiene que ver con la minería, por ejemplo, y la construcción, por señalar algunos. Y post pandemia se genera una reflexión desde el directorio tripartito resolutivo, que además ahí tenemos empleadores, trabajadores y el Estado, que es lo que yo decía hoy día, cómo el diálogo social genera esta conversación y esta necesidad de que los mismos actores puedan decir, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos
nuevas miradas, necesitamos nuevas competencias. ¿Y cómo ha sido? Es importante y creo que eso ha sido un trabajo que lo hemos hecho en conjunto con los representantes de los trabajadores y los empleadores. Y hoy día podemos mostrar un abanico de nuevos perfiles que tienen que ver con nuevas competencias que necesita el mundo del trabajo, como son todo lo que es la inteligencia, perfiles de inteligencia artificial, en ciberseguridad, megatrónica, administración de minería, lo que tiene que ver con data center, estamos levantando en este año, también temas de energía renovable, hidrógeno verde. Entonces, tanto la operación misma como la posibilidad de incorporar estas competencias en cualquier sector productivo, creo que hoy día es muy relevante y nosotros estamos avanzando mucho en los tiempos de certificación, en los nuevos perfiles y también en mostrar cómo una certificación como la que Chile Valora levanta, que viene desde el propio mundo productivo, desde los mismos sectores productivos, genera también esta incorporación en la formación, en los procesos formativos formales, digamos, como son las carreras técnicas. Hoy día nosotros tenemos 43 convenios con instituciones de educación superior, técnicas profesionales, y esas instituciones incluso toman nuestros perfiles para actualizar sus mallas curriculares. Claro. Bueno, hemos visto y eso eso genera esta motivación y poder pensar el mundo también más, de una manera más integrado. Creo que el ecosistema es el que tiene que funcionar, no solamente líneas particulares. Claro, ustedes están planteando algo que está a la base de los desafíos y tiene que ver también, no solo transformar el mundo del trabajo, sino que transformar hacia atrás el mundo educativo con nuevas habilidades. Y ahí Sofofa Hub ha hecho un estudio súper particular sobre cómo el futuro del trabajo se ve. Y me encantaría como recoger esa mirada y contrastarla o complementarla con la que planteaba Rosario, que es como... Y entonces, ¿qué es lo que viene hacia dónde va? ¿Y logramos coordinar esta curva para que la pérdida del trabajo no sea así de dramática? Perfecto. Sí, desde Futuro del Trabajo en Sofofa hicimos un estudio para tratar de entender qué escenarios eran posibles, porque resulta que vemos hoy día efectivamente que hay posibilidades de aceleración, posibilidades de automatización, pero es muy sensible dónde vamos a llegar en el futuro, a la velocidad con la que avanza la tecnología y a su adopción. Entonces, uno puede pensar en varios escenarios posibles. Algunos de los que a mí me llaman mucho la atención es si pensamos en cómo se va a distribuir entre la inteligencia artificial y las personas el trabajo. Nosotros tenemos una preferencia por relacionarnos con personas y es muy posible que en ese escenario, para las tareas que tienen que ver con el contacto personal, aunque esté la capacidad técnica de que la inteligencia artificial haga cosas por nosotros, tengamos una preferencia por las personas. Por ejemplo, por ejemplo. Ventas. Yo confío más en una persona a la cual le voy a comprar, aun cuando los canales de ventas se pueden automatizar bastante. Contact center, los Contact chatbots center, chatbots. Y en ese escenario, me gustaría solo volver sobre la idea de la automatización porque la foto completa es un poquito más grande. Hay ocupaciones enteras que se pueden automatizar, sí, las menos. Normalmente lo que ocurre es que se automatizan tareas. Y cuando se automatizan esas tareas particulares, hay espacio para la reconversión, para que reestructuremos. No solo eso, también si nosotros vemos todas las personas ocupadas hoy día en Chile, no en el mundo, y las llevamos 80 años atrás en el tiempo, 6 de cada 10 de ellas están en trabajos que no existían. Entonces van a aparecer nuevos trabajos. El aumento de productividad va a generar mayor demanda por bienes y servicios, productos más baratos. Entonces, si uno ve la foto completa, perdemos, ¿sí?, con oportunidad de reconversión, pero aceleramos, aumentamos la productividad, aumentamos desde ahí la demanda. Juan Eduardo, me carga ser el Grinch de esta mesa, pero bueno, así somos los periodistas a veces, en el sentido de, está bien, cuando uno mira hacia atrás y cuando uno mira las transformaciones históricas, efectivamente la carga se ha ido acomodando en el camino. El asunto que a mí me produce una gran pregunta es si somos capaces de acomodarla rápido. Porque la velocidad que estamos viviendo hoy día, esa sí que no la habíamos vivido nunca. Y esa es la que está generando como mayores dificultades en las transformaciones de la sociedad. Entonces, ¿cómo ven ustedes el problema de la velocidad? No, estoy de acuerdo con el problema de la velocidad y desde ahí creo que la respuesta es que nosotros, y ahí industria, política pública, academia, también desarrollamos sistemas que sean igual de rápidos. Entonces, la tecnología al servicio de las soluciones tecnológicas. Desde ahí, por eso, apuestas como por ejemplo por ser capaces de reconocer inmediatamente las habilidades de las personas y ver qué rutas de reconversión se abren, es necesario. Claro, es que todo eso supone que vamos a lograr coordinarnos y hacerlo rápido, que no es particularmente nuestra ventaja. Pero les quiero compartir una noticia. Mire, un estudio liderado por la Universidad Metropolitana de Osaka demostró que herramientas como por ejemplo ChatGPT
pueden ser valiosas en el diagnóstico de tumores cerebrales. Porque una cosa son los trabajos más sencillos, pero aquí estamos hablando de neuroradiólogos. Esto porque en un experimento, ChatGPT, basado en su versión 4, mostró un rendimiento similar e incluso superior al de radiólogos humanos en distintos casos, utilizando 150 informes de resonancia magnética. ChatGPT obtuvo una precisión de 73% frente a 72%. Hay otros estudios que se han hecho, particularmente en el mundo de los radiólogos. Igual yo estaría temblando, porque los niveles de acierto, cuando se han visto otro tipo de cosas, cáncer o directamente cuestiones más estructurales, óseas, los resultados son bien impresionantes. Entonces, también está pasando esto. Metiendo a esta sopa la conversación que tú planteas, como tenemos que ponernos de acuerdo y hacer como un plan. ¿Ustedes ven que alguien esté haciendo un plan? Al menos vamos a la política chilena o a la conversación chilena desde los distintos sectores. ¿Estamos haciendo un plan para esta transformación que ya está acá? Sí. Yo veo como dos puntos distintos. Uno es el tema de quién debería temblar y quién no debería temblar, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a generar plan para los que tienen miedo. Yo ahí no tendría tanto miedo porque creo que lo que dijo Juan Eduardo, o sea, es fantástico. Hay que pensar esto en la automatización más de tareas. Y por lo tanto siempre un cargo es una multiplicidad de tareas. Y por supuesto hay cargos mucho más complejos en que se hacen muchas tareas y por lo tanto la inteligencia artificial de nuevo es complementaria porque me ayuda a hacer mejor mi pega. En ese tipo de, digamos, de empleos en los cuales la gente podría tener miedo, la verdad lo que muestra la evidencia es que hay eso. Los que toman mejores decisiones, no sé si está en ese estudio, pero los que toman mejores decisiones son las máquinas junto con la gente. No hay evidencia de que en algún contexto la máquina sola haga mucho mejor la pega. Porque en el fondo la máquina tiene su calidad en predicción basado en los datos que existen, lo que existe hacia atrás. El ser humano tiene esta capacidad de pensar fuera de la caja, de la toma de decisiones final. Entonces, honestamente, nadie debería temblar mucho, ni siquiera los radiólogos, en el sentido de que los radiólogos al revés deberían estar súper abiertos a decir que, bueno, voy a tomar mejores decisiones ahora que voy a trabajar con ChatGPT como mi asistente. ¿Cachai? Pero eso, y eso vuelvo de nuevo también a lo que dijo Juan Eduardo, eso es un cambio de paradigma, en el sentido de que estas herramientas pueden ser fantásticas y no pueden no reemplazarte, sino que efectivamente estar diseñadas para resolver listas de espera, por ejemplo. O sea, las cosas que han Una estado cantidad de infinitamente acá problemas instaladas. Totalmente. Ahí, la idea de que los radiólogos van a desaparecer ya tiene como 5 o 6 años. ¿Y qué es lo que pasó? Hay una tarea, que es revisar las imágenes y desde ahí concluir que evidentemente se puede hacer mejor con inteligencia artificial. Pero todo lo demás, un radiólogo como asesor de otros médicos, como cara frente al paciente, como alguien que puede investigar, como a partir de los aumentos de productividad pueden tratar a más personas. Hoy día no tenemos menos radiólogos. Y no creo que los tengamos tampoco. Tampoco. Probablemente va a cambiar la descripción del cargo. Y Puede que cambie en el énfasis de ciertas tareas. Mucha esperanza esto es en los profesores. Bajar la carga administrativa, que pasen más tiempo frente a los estudiantes, que tengan capacidad de corregir menos. O sea, planificar. Jimena, me encantaría, desde esta misma lista que tú decías en este diálogo de la mesa, que me parece un ejercicio, o sea, alguien está hablando de eso, me parece fantástico y que esté coordinando además a los distintos sectores. ¿Dónde ven ustedes justamente las oportunidades o la esperanza? Mira, yo creo que todos los cambios generan esto, digo yo, estos dolores, pero esta oportunidad tremenda de que también partamos conversando. Yo creo que el diálogo es fundamental para enfrentar los desafíos que tiene el mundo. A mí me parecen experiencias muy interesantes lo que ha hecho la academia con el Ministerio de Ciencias, por ejemplo, lo que se ha hecho a través del Congreso Futuro, que ha instalado una conversación que hace más de 15 años, una conversación que uno veía como de la estratosfera, pero que hoy día está súper instalada en otros temas como neurociencia, por ejemplo, que es un tema que todavía no hemos abordado en detalle. Y también lo que se hace a través de esta actoría público-privada. Yo creo que hoy día estamos en momentos en que se han logrado poner en juego las miradas distintas de actores que permite poder mirar esto con una visión de futuro. Y hoy día, por ejemplo, cuando estaba pensando mientras la escuchaba a mi compañero de panel, lo que significa la política nacional de cuidado. Nosotros estamos aportando a generar esa, cuando más de 250 millones de personas vamos a tener que ser cuidados, y eso genera lo que decía Juan Eduardo, o sea, cómo las máquinas no reemplazan algunos
algunos oficios, vinculaciones que tenemos que tener para poder enfrentar el mundo del futuro. O sea, y claramente hoy día, yo tuve la oportunidad de estar hace unos años atrás en Corea del Sur, y claramente mi mayor visión fue ir a conocer Hyundai, por ejemplo. ¿Qué pasaba con el proceso de automatización, que era muy grande e impactante, y todos lo sabíamos? Bueno, esas personas que salían del proceso, de una de las tareas, como dice Juan Carlos, ¿de qué se preocupaban? Del diseño, de la postventa, de la vinculación con el cliente, de poder diseñar y parametrizar distintos los mismos productos que vendían. Entonces, creo que nosotros hay una forma de trabajo también que tiene que ver con la vinculación con el usuario, con tu cliente, desde el mundo de la industria, de las personas, de los ciudadanos a través de las políticas públicas, y también donde tú vas a poder enfrentar de una manera mucho más acompañada este proceso. Yo creo que hoy día los desafíos que tenemos en educación, que tenemos en la industria, que tenemos en la formación continua, en la capacitación, en algunos casos, nosotros estamos mirándola como cómo aportamos también estos cambios desde las necesidades propias de la industria. Y creo que eso, en el caso nuestro, empleadores con trabajadores y el Estado, hacen una convergencia que permite mirar también desde la distinta actoría estos desafíos, que yo los veo siempre como una oportunidad, créeme. Mira, vamos a volver en el tercer bloque con esto, pero quiero tomar algo que se dijo acá y pareciera que lo humano es finalmente el refugio también. O sea, hay algo que es estructural nuestro, o lo que es original nuestro, parece ser el rincón donde el trabajo se puede reinventar y donde se puede resguardar el propósito laboral humano, que voy a ponerlo en esa lógica. Es la palabra. Vamos a entrar sobre ese tema y volvemos enseguida con más de Hélice. Volvemos con Hélice para conversar sobre este tema que es realmente apasionante. Les quiero contar que durante la pausa ellos no podían parar de hablar y se pedían estudios y se cruzaban cosas porque estamos en este momento que es efervescente. Yo creo que esa es la mejor palabra. Y les quiero meter otro ingrediente en esta conversación. El Informe de Empleos del Futuro 2025 del Foro Económico Mundial proyecta que para 2030 la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial va a crear 170 millones de nuevos empleos en el mundo, compensando la desaparición de lo que ellos estiman serán 92 millones de empleos que se eliminarán, dejando al final un vuelto a favor de 78 millones de nuevos empleos. Dejo ahí sobre la mesa eso para seguir con esta línea de cuáles son las cosas que nosotros deberíamos estar a escala individual mirando para poder estar a tiempo del cambio, porque si esperamos que alguien nos diga hacia dónde hay que cambiar, cómo, muchas empresas ni siquiera hablan de este tema. Entonces, ¿cómo perciben ustedes que está el ecosistema en esta materia? Yo creo que las organizaciones lo están hablando mucho. Todas saben, todas las empresas que yo tengo cerca con las que trabajamos, todas saben que tienen que sumarse al carro. No siempre saben cómo hacerlo. Y creo que es algo que ha salido implícitamente en la discusión, que es muy importante tener arriba de la mesa, que esto es una cosa, la existencia de la herramienta, y la segunda es la implementación de la herramienta, que la gente efectivamente la use. Porque lo que yo veo mucho en las organizaciones y en las personas es que las herramientas existen y podemos tener herramientas fantásticas, pero si quedan abandonadas ahí. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí, con cada empresa con la que hablábamos, dicen, bueno, ¿cómo me subo al carro de la inteligencia artificial? Ya compré todas las licencias y no la están usando. y desde ahí yo creo que hay como dos puntas que tenemos bien comprobadas. Una cosa es que con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial el año pasado hicimos un experimento de formar ejecutivos en inteligencia artificial, en su adopción estratégica. Y están empezando a salir los resultados y lo que se ve es mucho más inversión, mucho más adopción. Así que hay una capa en los líderes de que entiendan cómo esto O sea, hay que formar integra. ejecutivos para poder hacer la transformación. Sin duda. Y en la otra punta, vuelvo al punto anterior de que esto automatiza tareas y desde ahí cómo salimos de eso. Y ahí nos faltan muchos datos. Y lo que tenemos que trabajar dentro de las empresas es que ellos repiensen sus áreas de recursos humanos para que entiendan cada posición de sus tareas y habilidades. ¿Qué se puede acelerar? ¿Qué se puede automatizar? ¿Qué es lo que queda? ¿Cómo cambia la organización? Y esa transformación en las dos puntas es necesaria. Claro, es que, y esa apertura de bata igual es nerviosa. O sea, como que tú hagas como trabajador, no sé, en tu evaluación de desempeño, ese análisis igual es una cosa, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay, efectivamente, hay desconocimiento también de cómo hacerlo. Yo creo que se ve en muchas empresas, estoy pensando en un porcentaje muy importante de pequeña y mediana empresa, que están muy fuera de esta conversación. No en la parte tal vez de la preocupación, es del cómo hacerlo, como hemos compartido acá. Y creo que ahí
hay que generar herramientas que permitan poder incorporarlo dentro de su propia dinámica y la discusión. O sea, por ejemplo, las empresas tienen comités bipartitos de capacitación, tienen los espacios de recursos humanos, tienen recursos para poder capacitarse, en este caso certificarse con nosotros. Entonces, creo que se generan conversaciones en las cuales es importante salir de la preocupación y vincularse al hacer. Y ahí Jimena, tenemos algo, yo creo que muy en común, que es reforzar lo sectorial y la colaboración público-privada, porque las pequeñas empresas no pueden resolver esto solas, sí. pero sí un sector, el sector de alimentos, el sector de manufactura avanzada, pueden entregar información, datos que luego son útiles para las pequeñas empresas. Entonces, bueno, reforzar lo sectorial para llegar a las pequeñas empresas es una buena opción. Hay un tema bien relevante. Nosotros este año implementamos 20 mesas sectoriales por sectores productivos a través de la modificación legal que tuvimos en Chile Valora. Y hoy día, de hecho, en un rato más inauguramos una de las últimas, que es la de servicio financiero, que es un cambio tremendo. Si uno piensa en los bancos, cómo han funcionado las cajas, etcétera. Y eso también nosotros tenemos la ventaja de Chile Valora, que esta conversación tripartita se genera desde la industria. Y eso permite lo que tú dices, Juan Eduardo, el poder mirar desde los propios actores las necesidades, las competencias que están requiriendo, conversar con los equipos de recursos humanos, poder incorporar también a la academia, porque la academia está haciendo estudios, los sectores productivos están haciendo estudios. Entonces creo que hoy día esta convergencia es súper relevante para poder poner tiempos, para poder tener metas, para poder decir, ¿sabes qué? En este sector estamos partiendo, en este sector estamos en un sector intermedio, y hoy día incorporar y converger estas capacidades técnicas y humanas, porque efectivamente los cambios tecnológicos llevan también competencias humanas transversales, que son otras. Quisiera Creo que agregar eso es superimportante. dos elementos más. Entel Digital hizo un estudio sobre apropiación de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial en todos los tamaños de las empresas. Efectivamente, hay más en las empresas más grandes, nada en la pyme. Pero, en general, el uso es muy bajo. Y el uso como que no se sabe bien para qué. Ya, y ahí hay una, como en qué lo uso más allá de decirle como, búscame el documento. Ya, no saben bien en qué, los trabajadores, ¿no? Este es un estudio a nivel de trabajadores. Pero una cosa es como usar el documento, que muchas empresas están preocupadas de eso, como de cómo uso esta herramienta. Pero otra cosa es si en las empresas está existiendo una conversación sobre, ya sabemos que esta tarea, ya no la van a hacer personas. Y por lo tanto, estas son las nuevas tareas que necesitamos. Son dos conversaciones. Una cosa es cómo uso la herramienta y otra cosa es cómo transformo el trabajo dentro de mi propia industria. ¿Qué piensan de eso? No, yo creo que eso no está muy incorporado. Creo que hay como, ahí sí que incorporaría de nuevo el concepto del temor a tener esta discusión adentro. Creo que las grandes empresas sí, porque tú tienes conversaciones transnacionales, tienes empresas que son multinacionales, por ejemplo, donde estos temas están siendo abordados de una manera sistémica. Creo que hay sectores productivos que ha sido más difícil. Lo ven como un problema, lo ven como un tema futuro, pero es difícil ver cómo abordarlo. Creo que ahí nosotros podemos hacer una sinergia relevante entre el mundo público, privado, academia, para poder avanzar en eso. A riesgo de ser estrellado, la ventaja de la conversación sectorial, en vez de la conversión de cada empresa, es que no lo pongo el problema en el trabajador que yo tengo al frente y por tanto qué va a pasar con él, sino en cómo nos transformamos en una unidad un poquito más grande. Y de ahí se pueden hacer reflexiones de más largo plazo. A mí una cosa que me preocupa es que estamos como mirando la reflexión siempre hacia atrás. Y hoy día tenemos a los agentes a la vuelta de la esquina. Esa es una transformación que viene. Esa transformación, si yo la llevo a una empresa, claro, va a producir mucho miedo, por lo que decíamos antes, es bien evidente lo que se puede perder, no es evidente lo que se va a ganar, que va a ser mucho también. Cuando esa conversación se lleva a nivel sectorial, las oportunidades aparecen más claramente, hay menos riesgo, hay menos miedo, y de ahí se puede aprender y bajar. Claro. Es decir, yo creo que la palabra bajada es fundamental, porque es fundamental a nivel de trabajador, de, oiga, aquí tiene un software nuevo, o sea, que ya no lo metan en el papel, métalo aquí, y el trabajador dice, y también, ¿cómo lo bajáis cuando lo estás pensando en esta pyme pequeña, que entiende qué es el acuerdo o cuáles son los desafíos y las ganancias a nivel sectorial, pero cómo la bajáis también? Si aquí hay un tema de, no solamente de tener algoritmos maravillosos y recolección de datos fantásticas que te permita tener herramientas fantásticas, hay un tema de comunicación, que nosotros lo llamamos implementación, pero es de cómo llegar a que de toda esta mesa creativa baje que efectivamente la gente en el día a día termine usando las herramientas. Y eso es harina de otro costal. Es una sinergia entre el desarrollo de la tecnología y
el factor humano de entender que aquí hay gente que va a usar la tecnología y la gente tiene sus limitaciones y, de nuevo, de comunicación, de flujo de información, de adopción de la información, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión tiene que haber mucha gente conversando, no solamente el desarrollo de herramientas. Y conversar no es lo que se nos da más fácil últimamente. Quisiera agregar otro factor en otra parte de este estudio planteaba que las empresas que no han hecho ni una pega en la digitalización de los procesos, la brecha de la que tú hablabas al inicio es una montaña. Y entonces, la brecha de la desigualdad. Lo planteo porque sectorialmente, incluso cuando se presentó este estudio, se hablaba de la responsabilidad que tienen las grandes empresas para con sus proveedores más pyme, de también hacerlos entrar como por añadidura, porque esa ruta, esa traza, les va a llegar tarde o temprano, son sus proveedores, ¿no? Pero ¿cómo hacemos con el muerto que va quedando en el camino de la desigualdad, que es uno que parece no resolverse? Yo creo que hay intención, el Estado. El Estado, aquí no hay, porque para que todo este estudio que tú estabas nombrando antes, para que se materialice eso de que el efecto positivo de aumentación, de hacernos más productivos, efectivamente supere lo que se está perdiendo, tiene que haber una intención explícita de que las herramientas que se crean sean efectivamente aumentativas y no de disminución de costos para cortar un trabajador más y ir disminuyendo la planilla. Es grande. Sí. Yo creo que está ahí. Yo ahí comparto con Rosario, o sea, creo que hoy día, o sea, aquí es clave claramente las empresas están incorporando tecnología, eso es necesario, genera competitividad, genera disminución de gasto y más inversión, obviamente, pero las personas, pero hoy día nosotros desde el Estado, y lo planteo así, desde nosotros el rol de Chile Valor ha sido estar mirando eso, mirar y cómo aportamos a la empleabilidad, cómo aportamos a la productividad y aportamos a la competitividad de las empresas a partir de generar competencias y certificar estas competencias a los trabajadores que les permita tener certeza a la industria y le permita tener certeza a los trabajadores también, que están bien preparados para enfrentar los desafíos del mundo que viene. Y creo que hemos ido avanzando en esos temas. Estamos este año, les conté, con Data Center, que es un tema que es nuevo, que Chile va a tener una tremenda inversión en esto, como en hidrógeno verde. Ahora, eso uno puede pensar a varios años, pero eso también genera antes instalación, producción, construcción de planta, etcétera. Y esa construcción también genera empleo, entonces que es un poco el foco de nuestro trabajo. Y esa conversación, vuelvo a insistir, es con los actores, es con los trabajadores, es con los empleadores, es con el Estado. Totalmente de acuerdo. Ahora, a mí nadie me va a sacar lo optimista. Esas empresas que están más atrás... Seguro, yo me puedo pasar. No, podemos jugar harto rato a eso, pero esas empresas que están más atrás en digitalización, con inteligencia artificial, pueden hacer su recorrido mucho más rápido, pueden hacer un salto muy importante. Y ahí mi preocupación es, de nuevo, por las personas que están en esa transformación más rápida esta vez. Tengo la impresión de que con la inteligencia artificial, la frecuencia de formación es mayor, la cantidad de personas que requieren formación es mayor, y la cantidad de personas que formamos y que capacitamos en Chile está muy lejos todavía de las metas de la Unión Europea, de lo que vemos en países desarrollados. Y tenemos un problema que es más de economía política. Nos gusta decir que nuestro sistema de capacitación está muy malo y por tanto no invertimos en él. Pero por otro lado, estas transformaciones requieren mucha inversión en capacitación. Entonces, ¿cómo salimos de ese ciclo y aumentamos los presupuestos en certificación de competencia, en capacitación? Quisiera ponerles un caso. Y es un caso que además hemos visto harto en las noticias. En la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD, realizó el primer Congreso de Inteligencia Artificial, Derechos y Creación. Esta iniciativa pone el foco en la creatividad, presenta en la actualidad la posibilidad de que la inteligencia no humana pueda ser autora. Eso no es una posibilidad, es una realidad, ya lo estamos viendo. Ha habido subastas, por ejemplo, de cuadros hechos por inteligencia artificial. Los desafíos legislativos para poder resguardar lo humano frente a la inteligencia artificial, las canciones del futuro, fueron algunos de los asuntos. Esta es una industria que además todas las industrias creativas han levantado unas alertas y unas alarmas y unas protestas, en el caso de los guionistas, por ejemplo, en Hollywood, gigante, para estos lugares que pensábamos que era el rincón seguro de lo humano. ¿Qué hay? Complementariedad de nuevo, aprovechar lo que abran. Si antes escribías un guión uno al año, ahora vas a escribir 3 al año, gracias a que vas a tener un coautor, no sé, o alguien que te ayude en ese proceso creativo, no verlo como una amenaza.
¿Qué estabas pensando tú, Jimena? Sí, no, yo estaba pensando también estaba pensando en un perfil que levantamos el año pasado con el Ministerio de Ciencia y con en muchas empresas tecnológicas en Chile, que es el auditor de ética. Creo que también ahí hay un elemento bien relevante porque esto puede generar, obviamente va a generar una creatividad que no tiene límites, sin lugar a dudas, pero creo que hay un factor ahí que es como un límite que tiene que ver hasta dónde tú avanzas y también generas como relaciones éticas de trabajo. Y tiene que ver tal vez con incorporar la mirada de las personas en poder hacer cambios legislativos que garanticen cierta autoría, en el caso, por ejemplo, de lo que tú señalabas, pero también cómo tú generas oportunidad de apertura, de poder mirar esto y conversar con otros países, conversar con otra tecnología. Estaba pensando incluso en la industria creativa. Chile tiene hoy día un potencial importante en industria creativa, en economía creativa, en la economía naranja que le llaman, y eso ha abierto un mundo también de oportunidades a los jóvenes. Pero eso también tiene legislación y tiene cierta ética que tiene que resguardarse. Creo Claro, que es la, un la punto ética para no es lo nosotros. que triunfa mucho en estos tiempos. Pero Quiero hay que ver poner tu el versión foco. positiva de esta historia, Eduardo. Sin, ¿Hay? sin duda, pero va a requerir esfuerzo. ¿Cuál es el Sí, esfuerzo? pues es difícil Que igual. estos algoritmos tenemos que lograr entrenarlos con lo propio. Entonces, quizás le falta cueca, quizás le falta más de lo nuestro para que esta industria creativa no homologue más allá de la cuenta. El uso de la inteligencia artificial, evidentemente, porque es probabilística, va en aquello en donde lo que hay más en los sets de datos. Entonces, hay mucho que hacer por tener nuestros propios datos, por tener nuestra propia cultura inmersa en la inteligencia artificial. Si eso sale, estoy contigo de que podemos crear más, hacerlo más rápido. No me vas a sacar el optimista. Muy bien. Oye, Optimista por naturaleza. tenemos que ir al Estupendo. siguiente bloque, pero nos quedamos acá con hartas preguntas importantes. ¿Cómo reducimos brechas en vez de aumentarlas? ¿Cómo protegemos éticamente los valores supremos? Que no está siendo fácil hoy, y lo planteo porque creo que la ética está quedándose bien debajo de la alfombra, sobre todo frente a la velocidad. Pero vamos a volver con este cuarto bloque de Delicia. Volvemos con el cierre de este capítulo de una historia que recién comienza, que es cómo se va a transformar el trabajo en el mundo, nuestro trabajo, nuestro futuro, el futuro de los hijos, en qué van a estar. Y por eso quisiera repasar 3 conceptos que hemos seleccionado de los muchos que han salido en esta conversación y que de alguna forma interpretan parte de los desafíos que tenemos hacia adelante, porque como no somos buenos en cambiar, en general los humanos, tampoco somos buenos en colaborar o en ser demasiado flexibles y sin embargo parecen ser 3 como habilidades críticas para lo que viene. ¿Cómo ven eso o cuáles otras habilidades uno podría tratar de echarle como polvos de hornear a los hijos, a la guagua o a uno mismo para poder estar mejor preparado en esta época? Yo pondría ahí el diálogo. O sea, creo que es fundamental el encuentro de las miradas, el poder aportar desde tu propia experiencia de trabajador, ¿Qué es de lo que hacemos creador. aquí? Claro, en el fondo eso creo que el diálogo para mí es clave. Creo Totalmente. que para necesidades o para problemas nuevos hay que aportar con formas nuevas. Totalmente. Y dialogar es clave. Yo agregaría curiosidad, porque creo que la curiosidad, de hecho, probablemente todos los que estamos aquí no nacimos ninguno con inteligencia artificial y a pesar de eso la entendemos, la manejamos y aportamos porque somos curiosos. Porque cuando eres curioso básicamente vas diciendo qué cosas nuevas van saliendo. Todo esto que hablábamos de implementar, que era muy difícil, porque tú puedes tener una excelente herramienta, pero implementarla es difícil. Se subsidia muy fácil si es que eres curioso. Meter la mano como los niños. Y la curiosidad es el hack del miedo, que es lo que te Absolutamente. inmoviliza finalmente. Sí, Bien no. dicho. Y yo ahí creo que hay un par entre adaptabilidad y agilidad. O sea, hay que llegar rápido y estar muy disponible a ir ajustando en el camino. Que es como flexibilidad, pero en realidad con agilidad y adaptabilidad creo que queda mejor el par. Así como que esas 2 cosas juntas. Es interesante porque todas estas cosas, que es como dejar de ser lo que nos dijeron que era bueno en el siglo pasado, para empezar a ser este nuevo humano. ¿Cuál es la emoción que a ustedes los sostiene para no estar básicamente en la ansiedad y en la angustia? ¿Optimismo? Esperanza.
Me voy a sumar a Esperanza. Oye, quisiera llevarlos a un último juego. En Hélice buscamos impulsar, modelar, mostrar cómo se vería un diálogo multisectorial, ¿no? Ponerlo en la tele para que nos sea cada vez más fácil hacerlo y que se puedan cruzar. Muchas veces después de este programa se juntan estos mismos sectores y generan nuevas cosas. Y por eso queremos aprovechar de que cada uno le pida al otro lo que cree que necesita del otro sector, entendiendo que cada uno representa al Estado, a la academia y al sector privado, ¿qué se pedirían si pudieran hacer grandes peticiones de manera cruzada a partir de ahora? Yo la tengo clarísima. A ver. Por favor. Yo creo que uno de los desafíos que siempre tenemos los académicos cuando hablamos con el sector público y el sector privado es convencerlos de la necesidad de que cuando uno diseña los programas y diseña básicamente esa ruta de futuro, tener siempre incorporado cómo lo vamos a evaluar. Porque aquí hay ya, y va a haber, ojalá, ¿cierto?, mucho más plata, recursos que tienen un costo de oportunidad importantísimo. Entonces, saber que el camino el que estamos tomando es efectivamente el correcto, no lo podemos decidir si no tenemos evaluaciones que son realmente correctas, porque a veces, sobre todo el sector privado, dice, no, si yo hago una evaluación y tú lo escuchas y básicamente técnicamente no dan el ancho en lo absoluto y ellos están, y ahí hay un tema de desconocimiento y hay un tema de querer hacer las cosas rápido y de conformarse con un poquito. Y aquí de nuevo, el costo de oportunidad de cada recurso, de cada peso estatal es enorme. Entonces, asegurémonos que el camino que vamos a recorrer sea el camino correcto. Basado y para en eso evidencia. necesitamos buena... Exacto. Totalmente de acuerdo. Hay que tener evaluaciones serias, rigurosas. Exactamente. Y ahora de vuelta, hacia la academia, creo que los ciclos con los que cambia la academia son muy lentos. Sí. Entonces, cuando hablamos de un nuevo programa, una nueva malla, un nuevo curso, y lo pensamos hoy día para que en 7 años más de resultados, ahí hay algo que tenemos que hackear, que tenemos que cambiar para que la academia pueda ir respondiendo mucho más rápido a eso. Sí. Y ahí también creo que se requiere Sí. salir un poco de la misma marco metodológico cuadradito que pueden traer, sí. soltarnos un poco Sí. y experimentar más. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, dicho eso, nos llegó el cachetazo. El Así que alcachofazo. efectivamente, porque los cambios de malla curriculares son mucho más rápidos ahora. O sea, toda la incorporación de inteligencia artificial está súper presente en todas las universidades y las Y cosas lo han ti- cambiado y muy lo tiene rápido. que ser Dicho más. eso. Pero yo tomo tu punto que, en el fondo, los académicos siempre buscamos la perfección. Queremos una evaluación de programa que sea, pero brillante y absolutamente con todo bien identificado. Y mientras que Y cuando el se resto lo publica quiere muy ya no es rápido. Oye, Jimena, te toca tu paciencia. pedazo para que se alcancen a Tenemos pedir todos. paciencia. Yo creo, me sumo a lo que plantea Juan Eduardo en el sentido de los tiempos, creo que eso también es muy relevante. Y lo segundo, yo pondría 2 puntos. Uno, confiar en el Estado. Hay servicios y que somos muy innovadores y que somos muy rápidos y ejecutivos en eso. Y creo que Chile Valor es un buen ejemplo de aquello, porque hay yo creo que mucho juicio respecto a que el Estado funciona lento, que tiene su ripio, y creo que hay instancias también. que... Sí, es verdad, pero los que lo hacemos bien, tenemos que... Existimos, estamos. Primero, para que nos miren. Y lo segundo creo que es relevante y no lo escucho a veces cuando se habla de productividad y se habla de la industria, los trabajadores están fuera. Y creo que es importante mirar cómo estos actores, que son quienes realizan esta tarea, los que van a tener que cambiar sus habilidades, los que tienen que demostrar que van a cambiar para enfrentar los desafíos del mundo del trabajo, estén incorporados. O sea, le estás pidiendo a la academia y al Sí. sector privado que incluyan más a los trabajadores Sí. en esta conversación sobre inteligencia artificial. Súper interesante. Los tengo que despedir, pero les agradezco mucho. Y sobre todo porque esta conversación es tan urgente y tan importante. Ya escuché que se van a juntar y van a intercambiar unos estudios, unas cosas. Así que esperamos tenerlos pronto aquí en Hélice para ver, además, en 15 minutos más, cómo ya cambió el mundo y el futuro del trabajo. Muchas gracias por estar aquí. A ti. Gracias, Gracias, Paloma. Nosotros con ustedes los dejamos invitados a incentivar, a amasar, a atesorar justamente la curiosidad que nos permite transitar sobre cosas que definitivamente nos incomodan o nos atemorizan con mayor velocidad y tal vez podría agregar desarrollando también la capacidad de asombro. El asombro es algo que igual nos hace tener una experiencia física de mucha alegría y es cuando vamos descubriendo otros mundos que nos podemos entusiasmar a avanzar sobre ellos. Así que sobre todo avanzar en el diálogo, avanzar en la colaboración, avanzar en conocer nuevas miradas nos va a permitir navegar mejor en estos tiempos acelerados, inciertos, pero apasionantes que nos ha tocado compartir. Nos vemos muy pronto en otro capítulo
de hélice.